Sí, donde tenemos ahí una serie de preguntas que vamos a resolver utilizando tablas dinámicas, que es una herramienta, básicamente las tablas dinámicas son una herramienta que permite o que es necesario aplicarle o verla pues en su contexto general. Tenemos aquí nuestra base de datos, que es una base de datos ahí de empleados, básicamente, ¿no? Donde está la cédula, el nombre, el teléfono, la ciudad de la empresa, el sueldo actual, el número de hijos, tipo de vivienda, el sexo y los años, ¿no? Una caracterización allí pues de esos empleados. Son más o menos 100 y pico de trabajadores que hay allí, con control flechita hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Me muevo a lo largo y ancho de esa tabla, o ese rango de datos. Y entonces vamos a empezar a resolver esos puntos de tablitas dinámicas ahí, empezando por el primero. El primero nos dicen, tenemos que calcular el total de sueldos por empresa y un gráfico circular de mayor a menor. Para en cualquier celda insertamos tabla dinámica. Él va a insertar allí nos va a mostrar pues el rango, un cuadro de diálogo donde nos va a mostrar allí pues el rango, la tabla de rango y el sitio donde va a quedar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Y aceptar, allí nos coloca pues igualmente pues una hojita nueva donde nos inserta allí la tabla dinámica, borrador, más la lista de campos pues ahí a la derecha. Recuerden que esto sale anclado acá, ¿no? En mi configuración de en mi equipo siempre sale así, entonces yo la subo y la extiendo para que se pueda ver mejor ahí los campos. Vamos a copiar la pregunta con estos datos aquí. Control C. Venimos acá y vamos a pegar aquí estos datos. Control V. Aquí dentro de este ejercicio vamos a hacer no solamente tablas dinámicas, gráficos dinámicos, sino que vamos a aplicar el concepto de lo que es la segmentación. Sumamente importante esa parte de la segmentación. Obviamente aplicación de formatos y a los gráficos igualmente y a las tablas dinámicas vamos a empezar a aplicarles allí algunos conceptos bien interesantes que hay que dominar, ¿no? De las tablas dinámicas. Entonces aquí nos dicen calcular por empresa el total de sueldos, o sea, el sueldo actual. Hay que ordenar de mayor a menor los valores. Entonces, botón derecho sobre uno de los valores, ordenémoslos de una vez. Ordenar de mayor a menor. Entonces, no puedo ordenar los datos también dentro de una tabla dinámica, ¿no? Vamos a darle a esto aquí el formato, esos son pesos, entonces vamos a darle ahí moneda sin decimales y vamos también terminando de completar allí dándole un diseñito. Vamos a darle un diseño allí, vamos a aplicarle un diseño allí cualquiera de este programa y démosle ahí columnas con bandas, filas con bandas. Mejoremos los títulos, entonces aquí dice total sueldos por empresa, entonces allí esto coloquémosle aquí empresa. Y aquí un T, T punto, sueldo, total de sueldo actual. T sueldo actual, ¿no? Así que pues, nos quedó nuestra tablita dinámica allí. Y a partir de allí, un gráfico circular. Entonces vamos al menú insertar, un grafiquito, un gráfico circular allí. Puede ser un gráfico 3D allí, ¿no? Dame un 3D allí. Un gráfico 3D allí. ¿Sí? Podemos aplicarle allí diseños, algún diseño ya que haya allí. Aquí hay unos diseños bonitos. Me gusta mucho este diseño. Los colores que son como muy bonitos ahí. Y cambiémosle la forma de presentar ahí los valores, que queden en los porcentajes y los nombres en cada una de las tortas. Ocultemos esos botones de campo de gráfico, que quede así. Y agreguémosle a esto que quede en automático y en negrilla. ¿Sí? Queda así. Un grafiquito bien bonito allí. Démosle un relleno también. El perrito vecino, si hágame un favor. Bueno, allí. Al título, pues configurémoslo. Dice total, que realmente es porcentajes de total sueldos por empresa o distribución porcentual o porcentaje total sueldo por empresa por empresa. Queda así. Echémosle un poquito aquí.
imprímelo un poquito aquí para que no queden esos nombres allí como muy como pegados, ¿no? Que, que observen que están quedando como pegados, ahí quedan mejor. De pronto a ellos le podemos disminuir el tamaño de la fuente un poquitico. Si le disminuye un punto, quedó en 8. Y se ve ya mejor porque ya aparecen todos. Y démosle a eso también apliquémosle un formato, ¿no? Miren que esta parte de los formatos es sumamente importante, ¿no? Sí, eso marca la diferencia pues, entre un informe pues bien presentado y un informe no tan bien presentado. Queda así. Queda así. Total sueldos por empresa y gráfico circular de mayor a menor. Listo. Entonces nuestra primer tabla dinámica, nuestro primer punto, vamos a aplicar o a resolver el punto número 2. Vamos a resolverlos todos pues estos, vamos a irlos resolviendo en la misma hoja. Llenos a uno, en la parte de abajo, copiar y pegar. Agreguémosle a esto pues que quede aquí en amarillo. Cantidad de empleados por empresa y gráfico de columna. Entonces por empresa, pero la cantidad de empleados. Copiemos esa tabla dinámica. Podemos copiar las tablas dinámicas. No, incluso no la copiemos. Insertémosla desde cero. Ah, bueno, la podemos copiar también. Copiémosla. Control C, miren, uno puede copiar una tabla dinámica. Y ya este es otro objeto. Es como cuando uno copia una imagen y la pega, pues ya ese es otro objeto. ¿Sí? Entonces, por empresa, la cantidad de empleados. Entonces, activemos aquí la lista de campos. Observen que botón derecho, vamos a la última opción y allí podemos activar la lista de campos. Y ahí la lista de campos nos sale. Entonces, ya no vamos a necesitar el sueldo, sino que vamos a contar la cantidad de empleados. Entonces, recuerden, yo puedo los empleados, puedo contar, por ejemplo, los nombres y los apellidos. Voy a contar los nombres y los apellidos. Él por defecto lo manda a filas, recuerden. Como es un texto, lo manda a filas. Pongámoslo en valores para que los cuente. Ahora, como eso está en formato allí, veníamos de trabajar en formato moneda, entonces démosle a esto un formatico diferente aquí, que sea un formato general, ¿sí? Y obviamente pues no va a quedar allí como cuenta de nombres y apellidos, porque queda muy como ese titulito ahí, pongámosle ahí, número, NRO, número de empleados. Bien, número de empleados enter y eso buscamos el ancho ahí de esa columna. Aquí es. Cantidad de empleados, un número de empleados por empresa y un gráfico de columnas. Entonces, a partir de allí vamos a insertarnos un grafiquito de columnas. Allí un grafiquito de columnas. Sí, rompí bastante. Vamos a borrar aquí esto de aquí. Vamos a ocultar los botones de campo de gráfico. Incluso esos bueno, los vamos a mejorarle que queden automático en negrilla la letra. Esos textos los podemos poner inclinados, ¿no? Que queden girados hacia arriba, girar texto hacia arriba. Miren que este botón es el que me permite dar la configuración del texto, la orientación, girar texto hacia arriba. Y queda así. Vamos a aplicarle aquí un diseñito, a ver, algunos diseños aquí. Este está bonito, pero démosle que quede en automático y en negrilla, allí. Y agreguémosle las etiquetas, ¿sí? Queda así. Número total de empleados, démosle un relleno a esto aquí, que sea algo diferente allí a lo que tenemos allí. Y apliquémosle allí un contorno, ¿no? Apliquémosle aquí un contorno de la forma que sea, por ejemplo, en automático, pero que el grosor, pongámoslo en 3 a ver, queda mejor así. Entonces aquí el total empleados por empresa.
queda así. Y vamos guardando los cambios. Quedó mejor el gráfico allí. Voy guardando los cambios. Vamos a resolver el punto número 3. 3. Obtener el total de empleados por ciudad y gráfico lineal. Pulse. Vamos a pegar esto por aquí. Obtener el total de empleados por ciudad. Aquí ya tenemos el total de empleados, ¿no? Aquí ya tenemos el total de empleados, el número de empleados, pero ya es por ciudad, ya no es por empresa. Copiemos esa tablita dinámica. Pues recuerden, yo puedo copiar tablas dinámicas y las transformo. Es más rápido que insertarlas desde cero. Entonces allí con botón derecho mostramos, mostrar lista de campos. ¿Para qué? Para desactivar ya la empresa y activar la ciudad. Total de empleados por ciudad. Aquí le tenemos que mejorar aquí este título. Que se llame ciudad, mayúscula. Por ciudad. Número de empleados. Un gráfico lineal. Insertamos allí un gráfico lineal. Pongamos uno de estos aquí. Puede ser este. Grafiquito lineal. Número, obtener el total de empleados por ciudad. Hay por ciudad, número de empleados, sí. Y gráfico lineal. Grafiquito lineal los gráficos lineales también aquí tienen unos diseños. Puedo escoger aquí el diseñito de estos también. Voy a ponerle este que me gusta, este y le vamos a dar, y lo voy a configurar. Vamos a ocultar esos botones de campo de gráfico. ¿Sí? Borremos esto aquí. La fuente que sea en automático y en negrilla. Y esa línea vamos a ponerle vamos a aplicarle un diseño, ¿no? Un contorno que sea azul, pero que el grosor sea mayor. 4 puntos la ponemos. Y agreguemos las etiquetas. Creo que aquí yo había visto una vez un gráfico por aquí bien bonito. Aquí no lo he visto. Este. Este me gustó, sí, este. Este me gustó fue por lo de los círculos que lo trae allí. Bueno, pero configuremosle entonces la línea para que quede así bien azulita. Bueno, que la fuente quede en automático y en negrilla. Esta fuente de aquí sí que quede blanco. Allí. Que quede en negrilla un poquito más grande. Pero que la línea, esa línea que sí quede de color azul profundo y con un grosor superior. Allí. Que queda como bonito, ¿no? Listo, queda bonito allí. ¿Sí? Queda bonito allí. Claro. Número total de empleados por ciudad. Aquí total empleados por ciudad. Y a esto coloquémosle vamos a empezar a aplicarle esto aquí unos efectos de forma también. Por ejemplo, démosle un Illuminati a esto. ¿Sí? El Illuminati ahí se ve bonito. Se ve bonito el iluminado ahí. Ahí tenemos nuestros 3 gráficos, tablas dinámicas y 3 gráficos dinámicos. Vamos guardando los cambios. Vamos a trabajar entonces el punto número 4. Sueldo menor de Coca-Cola. Miren que este ya es un punto, algo muy puntual, ¿no? Sí, es algo muy puntual. Dice sueldo menor de Coca-Cola. Entonces, pues la primera tabla dinámica habla de sueldo y habla de la empresa. Entonces vamos a trabajar con esta tabla dinámica allí. Entonces miren que ahí tenemos entonces
Básicamente nos sirve la tablita dinámica tal cual como está ahí. Sí, porque ahí tenemos por empresa los sueldos actuales, pero necesitamos el sueldo menor, no el total. El botón derecho sobre uno de los sueldos esos sumados allí. Y vamos a colocarle aquí resumir valores por sueldo menor, o sea, el mínimo. Al colocar el mínimo, entonces él nos coloca allí todos los sueldos mínimos de cada una de esas empresas. Pero como nos piden Coca-Cola, entonces filtramos, desactivamos todos y activamos Coca-Cola. Y ahí nos quedó ya pues el informe de esa respuesta, ¿no? O sea, esa respuesta puntual, ese es, ese es el informe. Esa es la respuesta a ese punto, ¿no? A esa pregunta. Vamos a resolver ese punto 5. Promedio de salarios básicos de Bavaria. También vamos a trabajar con esa misma tabla dinámica, la primera. ¿Sí? Copiamos, pegamos. Y aquí entonces, promedio de salarios básicos de Bavaria. Promedio de salarios de Bavaria. Entonces, botón derecho sobre uno de los salarios, dos totales que están allí. Resumir valores por promedio. Promedio de salarios de Bavaria. Y seleccionamos aquí Bavaria. Allí quedó el promedio de los salarios de Bavaria. El 6. Bien aquí. Calcular el total de empleados afiliados a cada EPS por ciudad y un gráfico de barras. Total de afiliados, de empleados afiliados a cada EPS por ciudad. El número de empleados por ciudad, este no sirve. Esta 3 no sirve. Entonces vamos a tomar ese porque aquí tenemos número de empleados por ciudad, pero necesitamos agregarle las EPS. Claro, miren que ahí tenemos por ciudad número de empleados, pero necesitamos agregarle la EPS a esto. Entonces, mostrar lista de campos. Vamos a agregarle aquí la EPS. Obviamente al activar la EPS la manda a filas, pero esa EPS, entonces podemos jugar aquí con esto. Yo puedo poner la EPS en columnas y queda así, y se ve así. ¿Sí? Miren que empezamos a usar ya las columnas, los campos de columnas. ¿Sí? Entonces la EPS queda en columnas. O de pronto alguien dice, no, dejemos la EPS como campo de filas y movamos la ciudad a columnas. Tiende a verse un poquito como más pequeño el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque los nombres de las EPS son muy largos, entonces por eso se ve como muy extenso el cuadro. Pero ahí queda bien, entonces aquí no podríamos dejar ciudad, sino EPS. Y acá podemos colocar ciudad. Y aquí pues número de empleados, sí, está bien, número de empleados afiliados a cada EPS por ciudad. Y a partir de allí un gráfico de barras. Vamos a insertar allí un grafiquito de barras.